¿Te imaginas enamorarte de alguien sin saber que es millonario y que todo lo que creías de él fuera una mentira, menos lo que sentías? Esa fue la historia de Natalia, una joven sencilla que trabajaba limpiando casas en Ciudad de México, sin imaginar que el chico con quien coincidía cada semana era en realidad el heredero de una de las fortunas más grandes del país. Esta historia no comienza con lujo, sino con polvo, cubetas y un corazón que buscaba ser visto por lo que era, no por lo que tenía. Natalia tenía 27 años. Vivía con su madre enferma en un pequeño departamento en Iztapalapa y trabajaba desde los 17 limpiando casas ajenas. No tenía lujos, pero sí una dignidad que se notaba en cada paso. Su rutina era simple: metro, trapo y muchas veces silencio. Hasta que un día, en una de las casas donde limpiaba, conoció a un nuevo jardinero que le ofreció agua con una sonrisa tímida. Se llamaba Mateo, o al menos eso dijo. Mateo llevaba ropa sencilla, jeans con polvo y una camiseta deslavada. Nada en él gritaba riqueza. Sin embargo, su forma de hablar lo delataba un poco. Educado, pausado, con un vocabulario que no coincidía del todo con el de un obrero común. Natalia lo notó, pero no dijo nada. Al fin y al cabo, ¿quién era ella para cuestionar? Él parecía amable, atento, y eso era más de lo que muchos le daban. Pasaron las semanas y los encuentros casuales se volvieron conversaciones largas. Mateo ayudaba a cargar cosas, le contaba chistes tontos, e incluso un día le llevó un pan de dulce porque pensó en ella. Natalia, que había aprendido a no ilusionarse con nadie, empezó a esperar los lunes solo para verlo. Pero aún así, se repetía que no podía pasar nada. Él era uno como ella, o eso creía. Lo que Natalia no sabía era que Mateo no trabajaba ahí, ni siquiera vivía en esa casa. Era el hijo del dueño, heredero de una cadena de hoteles, y se había infiltrado en su propia empresa para ver quiénes trabajaban de verdad y quiénes solo fingían. Lo último que esperaba era encontrar a alguien que lo hiciera olvidar su apellido, y mucho menos enamorarse sin querer. A pesar de su cercanía creciente, Mateo se cuidaba de no revelar demasiado. Fingía no saber lo que era un vino caro. Se sorprendía con palabras como mayordomo y evitaba temas personales. Natalia, por su parte, empezaba a confiar. Le hablaba de su infancia, de cómo su papá las dejó a ella y a su mamá, de lo difícil que fue ver a su madre empeorar sin poder pagar un buen médico. Mateo escuchaba todo en silencio, apretando los puños cuando nadie lo veía. Un día, mientras limpiaba una recámara, Natalia encontró una fotografía enmarcada de Mateo en una revista de sociedad. Lo reconoció al instante. El rostro era idéntico, aunque más pulcro y serio. En la imagen, vestía traje y abrazaba a un hombre mayor en una entrega de premios. Su corazón se aceleró. ¿Era una coincidencia? ¿O el mismo Mateo que cargaba cubetas con ella? Decidió no decir nada, pero el misterio la acompañó todo el día. Esa noche no pudo dormir. Se preguntaba si todo había sido un juego, si ella había sido parte de una apuesta, como en las películas malas, pero algo dentro de ella se negaba a creerlo. Mateo había sido honesto con su mirada, con sus gestos. ¿Por qué mentiría? Al día siguiente, volvió a la casa con el corazón dividido entre la ilusión y la sospecha. Necesitaba respuestas, pero también tenía miedo de hacer las preguntas equivocadas. Cuando Mateo apareció, Natalia actuó normal. Le ofreció agua, sonrió, le habló del clima, pero cada palabra le sabía a duda. Mateo lo notó. ¿Estás bien?, le preguntó. Sí, solo cansada, respondió ella. Él la miró por unos segundos más, como si pudiera leer lo que callaba, pero decidió no insistir. Ese silencio, sin embargo, marcaría el inicio de un nuevo juego entre ellos, uno donde la confianza empezaba a tambalearse. Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino ya había decidido mover las piezas. Porque cuando el amor nace de una mentira, tarde o temprano la verdad toca la puerta, y cuando lo haga, nada volverá a ser como antes. Las semanas pasaron y Natalia ya no podía ignorar lo que sentía. Mateo se había convertido en su refugio silencioso, su escape de una vida dura. Aunque aún no se atrevían a hablar de sentimientos, cada gesto entre ellos decía más que 1000 palabras. Una mirada sostenida, una mano que se rozaba al pasar un trapeador. Era como si vivieran una historia secreta dentro de un mundo que los ignoraba. Pero Natalia seguía cargando la duda. ¿Quién era realmente ese hombre? Mateo, por su parte,
también vivía un conflicto interno. Jamás había conocido a alguien como Natalia, auténtica, trabajadora, sin filtros. Cada vez que la veía reír con un pan dulce en la mano o luchar contra una mancha imposible en el piso, sentía que el dinero no significaba nada, pero también sabía que estaba jugando con fuego. Su silencio se había convertido en una mentira. ¿Y si ella lo odiaba cuando supiera la verdad? ¿Y si lo dejaba antes de conocerlo de verdad? Un sábado por la tarde, Mateo la invitó a tomar un café después del trabajo. Natalia dudó un segundo, pero aceptó. Fueron a una cafetería modesta, nada ostentosa, donde hablaron por horas. Se contaron anécdotas, se rieron, se miraron como si fueran los únicos en el mundo. Al final, cuando él la dejó en la estación del metro, ella le dio un beso en la mejilla. Fue rápido, tímido, pero suficiente para desatar una tormenta en su corazón. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Quería decirle quién era. Quería gritarle que no era jardinero ni empleado, que tenía un apellido que abría puertas y una cuenta bancaria que nunca había tocado con emoción. Pero también sabía que si decía la verdad, todo podía desmoronarse. Y por primera vez en su vida, no quería perder algo real. Algo tan humano como lo que Natalia le daba sin saberlo. Mientras tanto, Natalia soñaba despierta. Pensaba en Mateo, en sus palabras, en su forma de mirar. Se decía a sí misma que no debía ilusionarse, que los hombres así no se quedaban, pero en el fondo, muy en el fondo, una parte de ella ya estaba profundamente enamorada, aunque no supiera de quién exactamente. El lunes siguiente, Mateo llegó antes de que Natalia entrara a la casa. La esperó apoyado en el muro de entrada, con un pan y 2 cafés en la mano. Cuando la vio llegar, su rostro se iluminó con esa sonrisa que ella ya reconocía como refugio. Natalia se sorprendió, pero aceptó el gesto con una mirada que decía más que las palabras. Se sentaron un momento en la banqueta frente al jardín, entre charlas sencillas y miradas que evitaban profundidades, pero en ese silencio compartido, algo más empezaba a crecer, algo que ambos fingían no notar. Durante la jornada, Mateo la acompañó más de lo habitual. Le ayudó a cargar productos, le abrió puertas, incluso limpió una ventana solo por hacerla reír. Natalia no lo detuvo, aunque sentía que esa atención comenzaba a cambiar su rutina. No era solo amabilidad, era presencia, interés. Y ella, que siempre se había sentido invisible en casas ajenas, por primera vez sentía que alguien la veía, no como una empleada, sino como mujer, y eso, para ella, era un regalo inesperado. Esa tarde, mientras recogía sus cosas, Natalia lo miró con una mezcla de ternura y miedo. Sabía que algo estaban haciendo, pero también conocía el precio de confiar. Había sufrido antes, por promesas vacías y corazones cobardes. ¿Sería Mateo diferente? ¿O solo otro hombre que jugaba a ser sencillo mientras escondía un mundo lejano al suyo? Aún no tenía pruebas, pero algo en su instinto la empujaba a mantener la guardia alta. Sin embargo, su corazón tercamente ya había empezado a bajar las defensas. Mateo, por otro lado, sentía una presión interna que crecía. No estaba acostumbrado a ocultarse, pero con Natalia todo era distinto. Había probado las fiestas de lujo, las mujeres interesadas, los aplausos falsos, y ahora bastaba una risa de ella para que todo lo demás pareciera ruido. Pero sabía que no podía seguir fingiendo mucho más. Cada día que pasaba, la mentira pesaba más. Y lo que al inicio fue una curiosidad, ahora se estaba convirtiendo en miedo de perderla para siempre. Esa noche, mirando el techo desde su cama, Mateo tomó una decisión. No sería mañana ni pasado, pero pronto le contaría toda la verdad. Haría lo correcto, aunque significara arriesgarlo todo, porque por primera vez en su vida, el amor no estaba en los lujos ni en los apellidos. Estaba en los silencios compartidos, en el café de la banqueta, en la mirada de una mujer que no sabía quién era él, pero lo estaba viendo de verdad. A medida que los días pasaban, Mateo y Natalia comenzaron a crear pequeños rituales que los unían sin necesidad de etiquetas. Compartían un tamal antes de empezar la jornada, se dejaban notitas escondidas en los trapos de limpieza y reían con complicidad cuando nadie los veía. Los demás trabajadores empezaron a notar algo, pero nadie se atrevía a comentar. Natalia, sin saber cómo, había encontrado un espacio donde su corazón respiraba distinto, un espacio donde podía soñar, aunque todavía no se permitiera hacerlo del todo.
Un viernes por la tarde, mientras limpiaban juntos una bodega, Mateo tomó su mano por primera vez. No dijo nada, solo entrelazó sus dedos con los de ella, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Natalia lo miró, y en ese cruce silencioso, algo se selló entre ellos. No era una declaración, pero sí una promesa muda, un acuerdo entre almas cansadas de fingir. A partir de ese día, todo lo que hacían juntos parecía tener otro color, otro peso, otra dirección. Sin embargo, esa misma noche, Mateo recibió una llamada que lo puso contra las cuerdas. Su padre, dueño de todo el imperio familiar, había descubierto su juego, infiltrado como empleado. No solo lo reprendió duramente, sino que amenazó con despedir a todo el personal de la casa si no cortaba inmediatamente el lazo con Natalia. Para él, era inaceptable que su hijo estuviera enredándose con una sirvienta. Mateo colgó el teléfono con el alma hecha nudos. Tenía que decidir, y rápido. Al día siguiente, Natalia notó que Mateo evitaba sus ojos. No hubo café, ni bromas, ni ayuda con las cubetas. Él estaba distante, casi frío, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Natalia intentó hablarle, pero él se limitó a decir que tenía prisa. Algo no cuadraba. Sentía que no era rechazo, sino miedo, o algo peor, protección mal entendida. Aún así, no insistió. Solo lo vio alejarse con el corazón apretado y una pregunta que no se atrevía a formular. Lo que ni Natalia sabía es que esa sería la última vez que lo vería por un tiempo, porque Mateo, decidido a no arrastrarla en su mundo sucio y lleno de juicios, había planeado desaparecer, cortar todo antes de que doliera más. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes, y lo que vendría cambiaría sus vidas para siempre. Pasaron 2 meses sin que Natalia volviera a saber nada de Mateo. Intentó enterrarlo en su rutina, entre pisos por fregar y platos que lavar, pero el recuerdo de su sonrisa, sus palabras, su forma de mirarla, seguían ahí. A veces pensaba que todo había sido un malentendido, otras veces se decía que solo fue una fantasía. Pero en el fondo, no podía negar que lo extrañaba. Aunque le doliera, había sido feliz a su lado, aunque fuera por un instante. Una tarde lluviosa, mientras trabajaba en una casa elegante de Lomas de Chapultepec, escuchó voces desde el vestíbulo. No quiso mirar, pero algo dentro de ella la obligó, y ahí lo vio. Mateo, con traje, peinado impecable, acompañado de un señor mayor que hablaba con tono de autoridad. Su corazón se detuvo. Mateo era el hijo del dueño de la casa, el millonario, el hombre que fingió ser pobre, el mismo que le había prometido una sinceridad que jamás existió. Sin pensarlo, soltó el trapeador y corrió hacia la puerta. La lluvia le mojó el rostro, pero no podía sentir nada, solo el nudo en la garganta, la humillación. Mateo intentó seguirla, pero ella ya había desaparecido. ¿Cómo pudo hacerle eso? ¿Cómo se atrevió a jugar con su corazón? Natalia no solo se sintió traicionada, se sintió pequeña, tonta, como si su dignidad no valiera nada para alguien como él, y eso dolía mucho más que cualquier rechazo. Mateo pasó días buscándola. Fue a las casas donde sabía que trabajaba, llamó a sus contactos, incluso esperó horas frente a una estación del metro. Pero ella se había esfumado. Su padre, al enterarse, lo enfrentó con frialdad. Le prohibió volver a verla, amenazando con consecuencias legales si su aventura con la sirvienta dañaba la reputación de la familia. Mateo estaba atrapado entre 2 mundos, el del poder y el del amor. Por primera vez, no sabía a cuál pertenecía. Pero entonces, algo cambió. Una excompañera de Natalia le entregó una carta. No tenía remitente, solo una frase escrita a mano. Lo que viví contigo fue real aunque tú no lo fueras. Adentro, una foto de ellos tomando café en la banqueta. Mateo cayó de rodillas al verla. Supo en ese momento que no podía dejarla ir. Aún había tiempo, pero esta vez tendría que arriesgarlo todo. Mateo dejó todo. Renunció a su cargo en la empresa familiar. Entregó sus tarjetas, canceló eventos, viajes, lujos. Quería encontrarse a sí mismo antes de buscarla a ella. Se fue por semanas a una comunidad rural en Puebla, donde ayudaba como voluntario. Ahí, entre caminos de tierra y niños descalzos, comenzó a entender lo que Natalia significaba. No era solo amor, era verdad. Era la primera persona que le había hecho sentir que valía por quien era, no por lo que tenía. Mientras tanto,
Natalia vivía una batalla silenciosa consigo misma. Había vuelto a su rutina, pero algo se había roto, no por Mateo, sino por ella. Se dio cuenta de que había puesto límites a sus sueños por miedo, que se había acostumbrado a sobrevivir, pero no a vivir. Comenzó a estudiar por las noches en un curso de contabilidad, a leer libros que nunca se permitió abrir. Era su forma de sanar, de demostrarse que merecía más, no por él, sino por ella misma. Una noche cualquiera, mientras caminaba por el Zócalo después del trabajo, lo vio. Mateo, solo, con una mochila y la misma camisa que llevaba el primer día que se conocieron. Se miraron de lejos. Él no se movió, ella tampoco. Fue como si el tiempo se congelara, como si el mundo se silenciara para que ese instante pudiera existir. Natalia sintió que el corazón le latía como loco, pero no sabía si correr o alejarse. No confiaba aún, pero quería entender. Mateo se acercó despacio, como si temiera romper el momento. Le habló con voz suave, sin rodeos. Le contó todo: la mentira, la presión de su familia, el motivo de su desaparición. No pidió perdón con palabras bonitas, solo dejó que ella viera en sus ojos que estaba arrepentido. Natalia lo escuchó en silencio. No lloró, no gritó, solo lo miró, y en esa mirada había dolor, pero también una chispa de algo que aún no había muerto. Antes de irse, ella le dijo algo que se le quedaría grabado para siempre. El amor no se trata de esconderse, se trata de elegirse con la verdad. Luego se dio la vuelta y se fue. No hubo abrazos ni promesas, solo una despedida abierta, un punto y coma en lugar de un punto final, porque a veces el verdadero amor necesita distancia para poder regresar más fuerte. Después de aquella despedida en el Zócalo, Mateo no volvió a insistir. Entendió que no podía forzar nada, que el amor verdadero no se exige, se gana. Dedicó su tiempo a trabajar en proyectos sociales con jóvenes de bajos recursos. Se mantenía alejado de todo lo superficial que antes llenaba su vida, pero cada noche, al cerrar los ojos, recordaba su voz, su mirada, y se preguntaba si alguna vez tendría una segunda oportunidad con ella. Natalia, por su parte, se sumergió por completo en su nuevo curso. Sus noches se llenaron de números, hojas de cálculo y libros subrayados. Se descubrió más capaz de lo que pensaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía orgullosa de sí misma. Sin embargo, había una parte de su alma que no podía mentirse. Mateo seguía presente en sus pensamientos, no como el millonario, sino como el hombre que se sentaba con ella a tomar café en la banqueta. Un día, durante una actividad de voluntariado, Mateo fue invitado a dar una charla en una escuela comunitaria. Lo que no sabía es que justo esa semana, Natalia hacía sus prácticas como auxiliar contable en esa misma institución. El reencuentro fue inesperado. Ella entró al salón con una carpeta en la mano, y al verlo ahí, con los ojos brillando al hablar con los niños, se quedó inmóvil. El corazón le tembló. No estaba lista para eso, pero el destino no espera permisos. Después de la charla, él se acercó sin presionar. Solo le preguntó cómo estaba. Natalia respiró hondo y decidió quedarse unos minutos a platicar. Esta vez no hubo reclamos ni lágrimas, solo dos personas diferentes que se miraban de nuevo. Él no le pidió nada. Le dijo que, aunque no volvieran a estar juntos, ella le había cambiado la vida, que gracias a ella había descubierto quién era en realidad. Natalia lo escuchó, y algo dentro de ella comenzó a aflojarse. Esa noche, Natalia escribió en su diario algo que no se atrevía a decir en voz alta. No sé si volveré a amar a Mateo, pero ya no lo odio. Era un paso, tal vez pequeño, pero real. La herida comenzaba a sanar desde un lugar de compasión. Lo que ambos no sabían era que muy pronto, un evento inesperado los pondría a prueba y obligaría a sus corazones a tomar una decisión definitiva. Un sábado por la tarde, mientras revisaba cuentas en la oficina del colegio, Natalia recibió una llamada inesperada. Era una enfermera del Hospital Central. Mateo había tenido un accidente de auto saliendo de una zona rural donde había entregado donaciones. No había familiares registrados, pero entre sus cosas encontraron una fotografía doblada de ella. Natalia sintió que el piso se le movía. El pasado, el presente y todo lo que había reprimido regresó de golpe. No lo pensó dos veces. Corrió hacia el hospital. Al llegar lo encontró inconsciente, con varios moretones y una venda en la frente.
El doctor le aseguró que no corría peligro, pero necesitaría unos días de reposo. Sentada a su lado, con los ojos llorosos, Natalia se dio cuenta de algo. Nunca había dejado de amarlo. Lo había escondido, sí, pero ese amor seguía ahí, aguantando silenciosamente cada recuerdo, cada canción que hablaba de dos mundos distintos que se encontraban. Y ahora, ese mundo casi se apagaba sin que ella le dijera todo lo que sentía. Mateo despertó lentamente, con la vista borrosa, y la primera imagen que vio fue a Natalia dormida en la silla junto a su cama. Sonrió débilmente. Cuando ella abrió los ojos, no dijo nada. Solo se acercó y le tomó la mano. Por primera vez, no había máscaras, no había roles, solo dos corazones heridos que se reconocían en medio del dolor. Mateo rompió el silencio con una frase que no había tenido el valor de decir antes. Gracias por venir, aunque ya no creas en mí. Natalia apretó su mano, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Le dijo que aún no sabía qué pasaría, pero que estar ahí le había recordado todo lo bueno. Le dijo que no necesitaba que él fuera pobre o rico, solo que fuera sincero. Y en ese instante, los dos entendieron que el amor verdadero no se construye en cuentos perfectos, sino en cicatrices compartidas, en segundas oportunidades que no siempre llegan, pero que cuando lo hacen hay que saber tomarlas. La enfermera entró para revisar los signos vitales, pero ellos no se soltaron. Mateo, con voz suave, le pidió algo inesperado. Cuando salga de aquí, ¿me dejas invitarte a un café? Pero esta vez, sin mentiras. Natalia asintió sin decir palabra. Sonrió por primera vez en mucho tiempo, y en ese cuarto blanco, con olor a alcohol y silencio, nació una nueva esperanza. Una que no dependía del pasado, sino del valor de sanar juntos. Mateo fue dado de alta unos días después, aún con el cuerpo adolorido, pero con el alma más liviana. Natalia lo acompañó hasta la salida del hospital, caminando a su lado en silencio. Ninguno de los dos sabía bien qué venía después, pero lo que sí sabían era que algo había cambiado. Él ya no era el mismo hombre arrogante y escondido. Ella ya no era la mujer que dudaba de su propio valor. Ahora ambos caminaban con cicatrices, pero también con una nueva luz en los ojos. Caminaron por el parque cercano, sin prisa. Se sentaron en una banca vieja bajo un árbol que dejaba caer hojas secas. Mateo la miró como si fuera la primera vez. Le habló de sus miedos, de cómo crecer entre lujos lo hizo desconfiar de todos, de cómo se cansó de fingir que todo estaba bien solo por mantener apariencias. Natalia lo escuchaba con atención, cada palabra cayendo como lluvia en tierra seca. Por fin lo veía desnudo de su apellido. Solo él, vulnerable. Ella también se abrió. Le confesó que por mucho tiempo creyó que el amor no era para gente como ella, que había aceptado migajas emocionales solo por miedo a quedarse sola, que cuando lo conoció pensó que sería una ilusión más, pero lo que sintió fue demasiado real para ignorarlo. Le dijo que verlo mentir le dolió, pero que también entendía que había actuado desde el miedo, y que ella también lo había sentido. Las emociones se desbordaron. Mateo, sin contenerse, le dijo que la amaba, que nunca había amado así, con tanta claridad, con tanto deseo de construir algo verdadero. Natalia cerró los ojos por un segundo, sus labios temblaron, y sus palabras salieron como susurros. Y yo también te amo, pero quiero hacerlo bien esta vez. Fue ahí cuando se tomaron de las manos con una nueva fuerza, no como antes, no por impulso, sino con decisión. En medio del bullicio lejano de la ciudad, se abrazaron. No necesitaban promesas eternas ni juramentos vacíos, solo ese momento, solo esa verdad, y mientras se apretaban el uno al otro, supieron que aún faltaba camino, pero que valía la pena recorrerlo juntos, porque el amor real no nace de la perfección, sino de la valentía de volver a empezar, incluso después de haberse roto. Las semanas siguientes fueron distintas. Natalia y Mateo decidieron empezar desde cero, sin etiquetas ni máscaras. Iban a pasear por mercados locales, se reían en fonditas y hablaban por horas en parques. Él la invitó a conocer el centro de su mundo, un albergue infantil que ayudaba a sostener con su fortuna. Quería que viera que no todo en su vida era superficial. Natalia, al ver cómo se relacionaba con los niños, sintió que sus dudas empezaban a disolverse. Una tarde lluviosa,
él la llevó al sitio donde construyó su primera aula para niños de bajos recursos. Ahí, entre paredes humildes y dibujos con crayolas, Mateo le habló de su madre fallecida. Le contó cómo fue ella quien le enseñó que la riqueza más grande era poder ayudar. Natalia se quedó en silencio, tocando una de las bancas, conmovida. Por fin entendía que el hombre frente a ella era mucho más que un apellido o una cuenta bancaria. Era alguien con historia, con heridas, con humanidad. Esa noche, en casa de Natalia, compartieron una cena sencilla. Arroz con frijoles y tortillas hechas a mano. Mateo la ayudó a lavar los trastes, riendo cada vez que salpicaba agua. En ese hogar modesto, entre olores de café y cariño sin pretensiones, él se sintió más pleno que en cualquier mansión. Era la primera vez que no extrañaba nada de su antigua vida, solo la miraba a ella, y sabía que todo lo que buscó estaba ahí, en esa mujer de alma firme y mirada honesta. Natalia, en silencio, lo observaba mientras él doblaba un trapo de cocina. Recordó todas las veces que pensó que no era suficiente, que nadie miraría más allá de sus callos o sus horarios rotos, pero ahora lo tenía a él, un hombre que la veía, que la respetaba, que no intentaba cambiarla. Sonrió para sí misma, comprendiendo que a veces lo que parece imposible solo estaba esperando a que uno se atreviera a creer. Al final de la noche, mientras Mateo se ponía la chamarra para irse, ella lo detuvo. Le dio un beso suave, sin prisa, un beso que no era de despedida, sino de promesa. «No te vayas», le dijo. «Este lugar no será lujoso, pero tiene lo que necesitas, ¿verdad?» Y así, sin planearlo, sin declararlo, sin firmarlo, comenzó una nueva etapa, una historia real, de esas que no necesitan giros dramáticos, porque están hechas de momentos sinceros. Pasaron los meses, y Mateo decidió hacer pública su relación, sin ocultarse más. Los medios intentaron invadir su vida, buscando chismes y escándalos, pero él, con firmeza, dejó claro que su amor no era noticia, era verdad. Natalia, con dignidad, siguió trabajando como siempre, sin dejarse deslumbrar por la riqueza. No necesitaba lujos para sentirse valiosa. Lo único que deseaba era que Mateo siguiera siendo ese hombre de mirada sincera y manos dispuestas. Celebraron su primer aniversario en el mismo parque donde se habían reencontrado. Sentados en la misma banca vieja, con un café en vaso de unicel, se miraron y supieron que habían recorrido un camino duro, pero hermoso. Ya no eran los mismos. Se habían roto, sí, pero también se habían reconstruido, juntos desde la humildad, la honestidad y el amor sin adornos. El tipo de amor que no se